Buenas tardes. Me alegra verle, saludarle. Por favor, ubique en su Biblia Primera de Corintios, capítulo 7. Busque, por favor, ahí Primera de Corintios, capítulo 7. Bueno, prepárese porque vamos a continuar con nuestro estudio de Primera de Corintios. Ya sabe usted, si usted está viniendo juicioso, los domingos estamos con Juan y los miércoles estamos con Primera de Corintios. Digamos que los días miércoles tratamos de ser un poco más, ah, no lo digamos de esa forma profundos, aunque me puedo quizás detener un poco más en algunos detalles particulares. Mientras que los domingos lo que quiero hacer es un poco más enfático en el mensaje de que Cristo es la salvación. Así que si tú viniste esta noche, debes prepararte porque vas a aprender algunas verdades y principios importantes en la palabra de Dios. No quiere decir que los domingos no, pero hoy particularmente nos enfocamos como en esa tarea, como en esa labor. Así que le voy a pedir el favor que usted esté muy atento, porque vamos a hablar precisamente del estado civil. ¿Usted sabe qué significa ese término estado civil? Bueno, como el estado civil determina si yo soy soltero, viudo, casado, separado, divorciado. Ahora hay otros que es en unión libre, en unión marital de hecho. Eso hay hoy una cantidad de cosas que pueden existir. Y me interesa que se fijen el título: el estado civil es lo de menos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los estados civiles. Vamos a hablar particularmente a los solteros. No sé si aquí esta tarde, esta noche hay algún viudo, pero si hay algún viudo también, para él hay palabra. A los casados que son cristianos, que se han casado con personas cristianas. También vamos a hablarle a los que son casados con personas que no son cristianas. Y vamos a hablar a esos públicos en particulares, pero mi interés es enfatizar precisamente lo que dice el título: el estado civil es lo de menos. Ahora, ¿por qué yo afirmo lo siguiente? Porque lo más importante por encima de nuestro estado civil es que podamos honrar a ¿quién? A Dios, que podamos nosotros glorificarle a Él. Creo que una de las cosas más valiosas que escuchamos en los últimos días acá en la iglesia es precisamente uno de los principios que nos hablaba el pastor Robert Barriger. Y yo quiero volver otra vez sobre ese principio porque es fundamental. Y él decía que el primer principio que él tenía en su vida y nos aconsejaba adoptarlo era precisamente que todas las cosas que vayamos a hacer, antes de hacerlas debemos responder la siguiente pregunta: ¿honra a Dios? Ya. Si honra a Dios, lo puedo hacer. Si no honra a Dios, pues no lo haga. Ya. Y es muy valiosa esa enseñanza, porque nosotros, si entendemos eso, vamos a resolver muchos asuntos en cuanto a las decisiones. Pero a lo que vamos a hablar hoy también, porque el título dice precisamente el estado civil es lo de menos, particularmente porque la conclusión a la que quiero llegar es que no importa si eres soltero, viudo, separado, casado, no interesa cómo seas, siempre tendrás que honrar a ¿quién? A Dios. No interesa la situación en la que tú te encuentres, lo fundamental es que tú aprendas a honrar a Dios en las circunstancias que te encuentres. Entonces, pensemos un poco más en esto de honrar a Dios. Y para nosotros tenemos que superar ese nivel inicial en donde entendemos que honrar a Dios es como una actitud de adoración. Claro que es una actitud de adoración en donde mi corazón se dispone a honrar a Dios, a darle la reverencia que le corresponde. Eso es darle el honor porque Él tiene toda la importancia, pero va mucho más allá. En realidad, honrar a Dios significa a nivel externo que la adoración y reverencia que tú tienes acá en tu corazón y en tu mente, tú la expresas en todo lo que haces en tu vida. Entonces la adoración pasa de ser algo privado, interior, exclusivo, a convertirse en algo público, visible, fácil de ver porque se exterioriza. Entonces, honrar a Dios en la vida diaria implica el contexto. Ahora, quiero que entiendas esto. Si yo quiero honrar a Dios en mi vida, ¿qué es lo que tengo que conocer entonces? Mi vida. Por eso el estado civil es lo de menos. Porque alguien podría pensar: yo solamente puedo honrar a Dios
si soy el hijo del pastor. Yo puedo honrar a Dios si estoy casado con una persona cristiana. Y entonces los que no están casados con una persona cristiana podrán honrar a Dios. Claro que sí, pero a veces como que nuestra mente nos engaña. Y entonces el que está soltero dice, yo cuando me case con la mujer o la chica dirá, cuando yo me case con el hombre que Dios me dé, que sea su voluntad, ahora sí voy a poder honrar a Dios y además ser feliz. No, es una mentira. Tú tendrás que entender que honrar a Dios se puede dar en la circunstancia en la que tú te encuentres. Por eso el contexto es importante. Y tienes que pensar tú, ¿cuál es tu contexto? ¿Cuál es tu situación? Entonces yo le dije hace un rato que la enseñanza se aplica a los que son solteros. A ver, levanten la mano aquí, ¿cuántos son solteros? Levanten la mano, levántenla, pero ay Dios mío, ahora están tímidos por allá. Bien, ahí hay unos solteros. ¿Cuántos son aquí separados? Levanten la mano. Bueno, ¿cuántos son aquí viudos? ¿Hay viudos? Ve así, sí tengo viudos. ¿Cuántos están aquí casados con personas que no son cristianas? Levanten la mano. Muy bien, entonces fíjese que ese contexto particular es diferente al de todos. Bueno, ¿cuántos estamos casados con personas cristianas? Aleluya, amén. Bien. Y nuestros contextos difieren. Alguien podrá pensar cuando nos conoce a nosotros o cuando escucha la predicación, cuando conoce a mi esposa, podrá decir, ay, es que eso es tan fácil que es ser cristiano si uno está casado con la pastora, o tan fácil que será ser cristiano si uno está casado con el pastor. Pues no, en realidad el contexto que nos tocó a nosotros es ese, y ahí tenemos nosotros que darle la gloria a ¿quién? A Dios. Pero tú tienes que conocer tu contexto. Tú tienes que determinar, bueno, ¿cuál es mi situación? Y no idealizar y no buscar cambiar ese contexto de maneras abruptas, sino que en la situación en la que te encuentras, tú tendrás que aprender a darle la gloria a Dios, a honrarle a Él. Entonces ese principio que nos enseñaban hace unos 15 días, es muy aplicable precisamente para lo que Pablo va a decir ahora a continuación aquí en Primera de Corintios capítulo 7, y es donde quiero que precisamente nos enfoquemos y vamos a mirarlo en detalle. Entonces mira el versículo 8, por favor, ubícate ahí en el versículo 8, y antes de leerlo quiero que prestes atención a lo siguiente. Pablo le está enseñando a la iglesia, a los corintios, las verdades del evangelio aplicadas a su vida. La carta, ¿por qué escogí esta carta para enseñarla en la iglesia? Porque trata temas cotidianos, temas de la vida diaria, peleas entre los hermanos. ¿Quién no ha peleado con un hermano? Problemas de inmoralidad sexual. Vemos que este hermano cometió tal error, esta hermanita hizo tal. Eso es casi que un asunto con el que tendremos que lidiar toda la vida, todos los tiempos que exista la iglesia, tendremos que lidiar con esas circunstancias y con esas situaciones. Y ahora acá, Pablo entonces va a hablar particularmente del estado civil. Y entonces él empieza primero tratando de aclarar en los diferentes grupos, y lo que quiero que tú tengas presente ahora que vamos a mirar, a leer, es precisamente cómo cada grupo tiene que honrar a Dios, cómo cada grupo en su contexto particular va a honrar a Dios. Entonces usted, según el contexto que esté, pues va a aplicar aquello que vamos a ver ahora. Eso no significa que por favor no preste atención a lo demás. Bueno, cuando me toque lo soltero ahora sí pongo atención, y lo demás, ya no me pongo a chatear. No, aprenda todo lo demás, porque eventualmente los solteros algún día se van a casar. Algún día los que son casados quizás enviuden. No, que no se van a separar, por favor, no. Eso sí no queremos, pero en algún momento nuestra situación, nuestro estado civil puede modificarse y cambiar, y entonces lo que yo escucho hoy me puede servir para él mañana. ¿Qué dice entonces Pablo? Y empieza a hablar a los solteros en primera instancia, y esto ya lo habíamos nosotros mencionado hace 15 días acá en la iglesia, pero mire lo que dice acá. A los solteros, estoy leyendo el versículo 8, y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse, que mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo ahí? Pablo, y nosotros hablábamos eso ya hace otras reuniones pasadas, Pablo entiende que para una persona es mucho mejor quedarse soltera. Ahora, eso no quita que el matrimonio sea fundamental y sea
valorado y sea bendecido por Dios. No, de ninguna manera. Pero Pablo comprende que la soltería es mucho mejor para honrar y darle gloria a Dios. Y habla e incluye aquí a las viudas por una sencilla razón, porque ellas ahora son vistas como solteras. Son vistas como personas que están libres de compromiso. Recuerde, ahorita lo vamos a profundizar un poco. Recuerde que solamente el vínculo matrimonial se rompía hasta que la muerte los separe. Dijo Mateo 19, dice eso. Hasta que la muerte los separe. Por lo tanto, la viuda ya estaba como una soltera, sin ningún compromiso. No había ningún vínculo que la atara a una persona. Y Pablo está hablando a ese primer grupo. Y él dice entonces que lo mejor para los solteros y para las viudos, es quedarse solos. Ahora, ¿por qué Pablo lo dice? Bueno, evidentemente, y más adelante lo va a explicar más a profundidad, las preocupaciones de un soltero difieren muchísimo a las de un casado. Recuerden nomás lo que Pablo dice en los versículos anteriores, acá del 1 al 7, con respecto a los casados. Mi cuerpo ya no me pertenece, ¿le pertenece a quién? A mi esposa. Y eso ya es un asunto que no me deja en libertad para hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, porque ahora le debo mayordomía a un cuerpo que no me pertenece para darle cuentas ¿a quién? A otra persona. En ese sentido el soltero se libra de ese compromiso y ahora ¿a quién debe solamente darle cuentas y honrar? Pues a Dios, pues a Dios. Pablo, los siguientes versículos más adelante, vamos a mirar eso en 8 días, él va a decir que el que se casa adquiere aflicción para su carne. Ahora, vamos a ver eso en detalle, por qué dice así Pablo, pero el soltero no tiene esa aflicción en la carne. ¿De qué se preocupa el soltero? Solamente de adorar, de honrar, de servir y de glorificar a Dios sin las ataduras de, es que mi esposo no me deja. Vean, escuchen los solteros, escuchen los solteros. Las personas que aquí están casadas con personas que no son cristianas saben lo complicado que es hacer un devocional cuando el otro no quiere. En cambio el soltero, si quiere lo hace a cualquier hora del día. Yo he escuchado de hermanas que ya nos contaban un testimonio de una hermana que Dios la ha bendecido, es pastora de una iglesia, es una mujer con un ministerio tremendo. Ella se llama Marta. Ella nos contaba el testimonio y decía algo que era impresionante. Yo me casé y para ir a la iglesia y decía así como, pues me tocaba meterle ahí como la doble. ¿Y qué era la doble? Pues decirle al esposo, me voy a hacer mercado, y era venirse al ayuno. O sea, la doble era que le decía mentiras. Y entonces se venía ¿qué? Al ayuno. Y el esposo creyendo que ella estaba haciendo mercado en la plaza, aquí. Pero ella estaba haciendo ayuno. ¿Y por qué le tocaba decir esa mentira? Porque es que no es fácil con un esposo. Y además, como la Biblia dice, sujétese la esposa al esposo. No dice sujétese la esposa al cristiano, sino al esposo. Entonces los solteros deben, sí, claro, el soltero se viene a la iglesia y no tiene que decir mentiras y se puede quedar todo el día. En cambio la esposa o el esposo tiene que pensar, me toca llevar la leche para el diario. O la esposa, me toca ir a hacer el almuerzo para ese troglodita que tengo allá en la casa. Bueno, usted comprende lo que le quiero decir, ¿cierto? Pablo dice, honre a Dios en su situación. Entonces, la primera verdad que creo que tenemos que enfatizar aquí es precisamente esa. Si tú estás soltero, aprovecha tu soltería para honrar a Dios. Dedica tiempo para servir a Dios, dedica espacios para, voy a capacitarme, voy a formarme. Nadie te va a colocar un límite de tiempo. Después de que te cases, ahí sí vas a sufrir y vas a decir, ay, yo hubiera pensado, yo hubiera hecho. No, ya hubiera no sirve. Es mejor que lo hagas aquí, ahorita, que aproveches ese tiempo. Pero luego Pablo hace una aclaración. Pero si no tiene dominio propio, mejor cásese. Porque evidentemente Pablo y el mundo mismo ha visto una ventaja en la soltería. Claro, sin compromiso, libre, la plata me la gasto yo. No. Pero el que no tenga dominio propio, es decir, el que no pueda controlar sus apetitos sexuales y que esté en una constante tentación, es mejor que se case y no que se esté quemando en tentación constante, porque eventualmente va a caer. Entonces el segundo principio que tienes que aprender acá para honrar a Dios, porque lo que estamos mirando es cómo yo honro a Dios, es que si eres soltero, sírvele, aprovecha ese tiempo. Y si eres soltero y sabes que necesitas casarte, pues mientras estás en esa búsqueda,
Honra a Dios. ¿Qué significa eso? No te aceleres, cásate con una persona que sea cristiana, haz las cosas correctamente en la voluntad de Dios y vas a ver luego al final cómo Dios va a bendecirte. Amén, ¿hasta ahí estamos claros? Honrar a Dios en la soltería es posible. Honrar a Dios en medio de no tener un compromiso de pareja o matrimonial, etcétera, es muy importante que se aproveche, que se haga. Es más, a Dios a algunos ha llamado para permanecer solos, solteros, para que le puedan servir a Él directamente. Recuerde que el Señor Jesús no se casó. Pablo tampoco se casó, así que tenemos un ejemplo ahí importante. Pero eso no es para todos. Ahora, como yo ya hablé de eso, no me voy a extender más en este asunto. Vamos a pasar al segundo grupo. Y Pablo lo tiene aquí en el versículo 10 y va a hablar a los casados, pero ojo, a los casados con personas cristianas. Esa es la aclaración. Dice aquí: a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pablo está hablando para los que somos casados con cristianos. Pablo está hablando para las personas que nos casamos en la iglesia, en el entendimiento de que el matrimonio representa algo más que la unión entre un hombre y una mujer. Esto no lo entienden los que no son creyentes, esto lo entendemos los cristianos. ¿Sabe? Yo he tomado una determinación aquí en la iglesia. Yo tengo, gracias a Dios, en la cruzada cristiana, yo tengo poderes legales para casar a una pareja. Una pareja se casa acá en la iglesia y de una vez mata a dos pájaros de un solo tiro, porque se casa por lo religioso y además por lo civil. De una vez, aquí pasa, me trae los papeles y todo aquí, ya, no necesita absolutamente nada. Pero ahora yo no caso a algunos a menos de que los conozca y sepa que son cristianos, porque yo no puedo bendecir una unión entre dos inconversos que no entienden lo que significa el matrimonio. ¿Lo comprendes? Entonces Pablo está hablando para ese grupo de personas y él les está diciendo lo siguiente: a los que son casados, y Pablo coloca al Señor Jesús en primera instancia, instruyo, no yo, dice, sino ¿quién? El Señor Jesús. ¿Y a qué palabras está haciendo referencia Pablo? Mateo 19. Usted en la casa lo va a revisar. Y Pablo dice: a los que son casados con cristianos les digo de una vez, no se divorcien. Honrar a Dios como cristianos que somos casados implica no divorciarnos. Ahora, en Mateo 19, el contexto en el que el Señor Jesús habla estas palabras era una cosa que los judíos se separaban por cualquier cosa, se divorciaban por cualquier circunstancia, y eso era un derecho particularmente de los hombres, no de las mujeres. Entonces los hombres le daban carta de divorcio: es que no sabe cocinar, o es que no me lavó la ropa bien, y ya, chao, cosas así que no son tan fundamentales ni trascendentales. Y el Señor Jesús estableció solamente una causa para el divorcio, y la causa es el adulterio. Ahora, yo creo particularmente que también Dios respalda a una mujer que se separa de un hombre que es violento con ella, en donde su vida ya está en riesgo. ¿Me está escuchando? Aquí no dice Pablo eso. Y alguien podría decir, y un abusador podría coger a una mujer: yo nunca le he sido infiel, así que usted nunca se va de mi lado, pero le sigue dando golpes y golpes y golpes. No, tampoco. Ese es un caso en que nosotros también tenemos que entender que la vida prima sobre ese compromiso, que es sagrado, pero hombre, este es un abusador. ¿Sí? Ahora, Pablo está hablando entre gente que es cristiana, entre gente que no se da esos asuntos, entre gente que no se dan esa clase de circunstancias en donde la vida, por ejemplo, puede estar en riesgo de ella o incluso de los hijos. Pablo está hablando de un hombre cristiano que tiene sus defectos, claro, pero que es creyente, que está en ese proceso de mejorar. Y Pablo dice: ustedes quieren honrar a Dios, no se separen. Y dice: y si hay adulterio, porque puede darse el caso de que un creyente cometa un error adulterio, dice: si se separa, quédese sola o solo. Duro, ¿no? Ahora, ¿por qué aquí dice quédese solo? ¿Y por qué la viuda que yo le mencioné hace un rato
sí podía, era considerada como soltera porque había muerto el hombre, no había compromiso, pero aquí la persona con la que se unió sigue viva. Y entonces escúchame esto. Aquí Pablo, aunque no se va a extender a explicar mucho del matrimonio, para eso está Efesios capítulo 5, sí está legislando, sí está enseñando a la iglesia los principios importantes frente al matrimonio. Y entre los cristianos, cuando nos casamos los creyentes, cuando yo me casé con Lorena hace ya 15 años, ya 14 años y medio que nos casamos, ese día nos prometimos nunca separarnos sino hasta que la muerte nos separe. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque entendimos que el matrimonio, y eso lo deben entender todos los cristianos, refleja el amor de Cristo por la iglesia. Eso es lo que dice Efesios capítulo 5. Y entonces cuando un hombre y una mujer se aman, se aprenden a perdonar, permanecen juntos, le están diciendo al mundo que así ama Cristo a la iglesia. Por lo tanto, no debemos separarnos. Por eso autores como John Piper, por ejemplo, dice, hablando del matrimonio, él tiene un libro que se lo recomiendo que lo lea, se llama así precisamente Pacto Matrimonial. Él dice que el matrimonio tiene que ser entendido como eso, como un pacto, y es irrompible aún aunque haya, adulterio. Dice, porque el cristiano está llamado a perdonar, así como Cristo perdona a la iglesia que le es infiel constantemente. Entonces, querido hermano, ¿estás casado y quieres honrar a Dios? Arregla tus problemas, madura, ora por tu pareja, dile, Señor, que madure. Yo también necesito madurar, pero vamos a arreglar este matrimonio porque esto representa muchísimo ante los demás. Piensa en tus hijos. Tus hijos están viendo, te están viendo a ti. Mi papá dice que ama a Dios, mi mamá dice que ama a Dios, pero se separa de mi papá. Mi papá y mi mamá dicen que aman a Dios y andan en esas peloteras constantemente. Es un mensaje totalmente contradictorio y Pablo está atacando eso. Él no nos va a decir las cosas en detalle que tiene que hacer una pareja para mantenerse en el matrimonio, pero él sí entiende, no se separe, así que lo que toca hacer, hay que hacerlo, pero no hay que separarse. Y si se separa, quédese solo. Ahora, es radical Pablo, ¿no? Hoy día en nuestra época se ha relajado mucho este asunto de los divorcios y hay recasamientos, etcétera, etcétera. Y de alguna manera eso está trayendo un problema al testimonio cristiano, está dañando el testimonio cristiano. Pero déjeme hacer una salvedad. Esto no es un asunto de salvación. O sea, si tú te separas y te divorcias y sí estás en la iglesia, créeme que Dios no va a decir, bueno, separado, chao, al infierno. Se divorció, va para el infierno. No, esto no es un asunto de eso. Acá las implicaciones que están dándose aquí son tu tranquilidad, tu paz, tu seguridad, las decisiones, lo que va a pasar con tus hijos. Eso sí va a verse afectado, pero no tu salvación. Tú tendrás que pensar en esas implicaciones, porque aquí la salvación solamente es por creer en ¿quién? En Cristo Jesús. Pero si tú decides no honrar a Dios en esa área, pues vas a experimentar ciertas consecuencias, vas a tener que lidiar con ciertos efectos que vas a causar en tu vida, pero mientras mantengas tu fe en Cristo Jesús, créeme, vas a ir al cielo. No estoy dando licencia para que se divorcien, pero le estoy dando paz a aquellos que ya se han divorciado, a aquellos que, pero yo, y entonces ahora Dios no me ama. No, sí, Dios te ama, pero lo mejor que es, no te separes o no te hubieras separado. Y si te separaste, ¿qué sería lo mejor? Quédate solo. No, pastor, es que yo no estoy para quedarme solo. Pues entonces reconcíliese, dice Pablo. Arregle. Y vuelva con su pareja, porque dice los dos serán una sola carne. Usted ya es una con esa persona. ¿Cómo yo voy a romper eso y a unirlo con otra persona? Entonces ahora 3 son una persona. Bueno, y 4 los que se han separado 2 veces. Eso es una locura, ¿sí lo comprendes? Pablo está diciendo precisamente eso. ¿Quieres separarte? Quédate solo. No, es que yo quiero estar solo. Entonces, arréglese. Otro día, cuando estemos hablando del matrimonio, cuando hagamos los talleres de parejas y todo eso, pues te explicamos cómo se luchará con eso. Pero honrar a Dios implica eso. ¿Hasta aquí vamos claros? Entonces, los que estamos casados, hasta que la muerte nos separe. Amén. Ahí vamos. Hermano, mire,
piense antes de casarse. Los solteros, uy, o sea que eso es hasta que la muerte. Sí. Entonces piense bien con quién se va a meter, porque si lo escoge cochino, eso no es excusa para separarse. Le tocó hacer más oficio, rascarse la cabeza, pero no es excusa. Es que me salió perezoso, no es excusa. Escoja bien antes. Mire, Dios deja que tú escojas. Él no te dice, bueno, hoy te vas a casar con esa. No, tú escoge bien, porque una vez que estés ahí, no puedes sacar la mano. ¿Estoy siendo claro? Y eso es honrar a Dios. Y Dios bendice los matrimonios. Hablábamos con mi esposa que incluso los matrimonios de personas que no son cristianas, pero que deciden cumplir los votos que hicieron, Dios los bendice. Dios honra eso. Aunque no sean cristianos, Dios dice, Él está haciéndolo bien. Y a veces hay mejores ejemplos de matrimonios afuera que a veces de los que hay en la iglesia. Tremendo. No, nosotros tenemos que ser un modelo para eso. ¿Hasta aquí estamos claros? Tercer caso. Los casados con gente que no es cristiana. Entonces vamos a leer aquí el versículo 12 en adelante. Dice, pero a los demás, ese es el otro grupo, digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Bueno, algunas cosas aquí, pequeños detalles para aclarar antes de mirar cómo honrar a Dios. Pablo dice en el versículo 12, a los demás digo yo, no el Señor. Y Pablo no es que esté diciendo algo que sea una opción porque lo está diciendo él. No, Pablo tiene un mandato directo del Señor Jesús en Mateo 19, por eso lo dice en el versículo que leímos hace unos momentos. En el versículo, venga, le digo bien para que usted no se me pierda, el versículo 10, creo que estoy leyendo, sí, versículo 10. Él dice, no digo yo sino el Señor, pero aquí Pablo dice, ahora lo digo yo, no el Señor. Pero Pablo, ¿quién es? Es un hombre que está lleno del Espíritu Santo y que en este caso sus palabras son palabras directamente ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, tú y yo tenemos que entender que esto es directamente de Dios. No vamos a sacar esa excusa, pues Pablo, pues eso es como una opción. No, eso no lo vamos a sacar ahí. En primera instancia, ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Dice, si una persona está casada con uno que no es creyente y ese que no es creyente consiente en vivir con la persona, dice, no se divorcie. Por lo tanto, el principio anterior para los cristianos también se aplica acá. No se divorcie. Y es un asunto de organizar precisamente las cosas. Les contaba, la pastora Marta nos contaba ese testimonio y esa mujer ya lleva más de 40 años de cristiana. Como le digo, se ha fundado iglesias, eso es una mujer de una bendición. Y sé que aquí entre nosotros también hay mujeres que han tenido esa circunstancia, o esposos que han tenido esa situación. Es un asunto de, bueno, yo soy cristiano y ¿a quién le debo mi lealtad inicial? Pues a Dios. Pero como estoy casado o casada, algunos pensaban que, llegó a la hermana, llegó a la iglesia y ese otro impío, no, sepárate y ahora tú eres del pueblo de Dios y ese que se va al infierno. No, Pablo dice, no, tienen que seguir juntos si el que está afuera, quiere continuar. ¿Y qué es continuar? Que no se va a convertir en un impedimento, que no se va a convertir en un tropiezo para esa hermana, que no se va a volver en uno que no, usted no va a la iglesia y se va a la iglesia que no sé qué, que no va a ser uno de esos que hace escándalo, sino que, bueno, vaya a la iglesia. Habrá cierta circunstancia difícil, habrá cierta presión, habrá que soportar algunas cosas no tan chéveres, pero eventualmente esa es una batalla que tiene que ganar el cristiano, que ese le dé opción para seguir adelante. ¿Hasta ahí estamos claros? Bien. Ahora, dice, si la persona se quiere separar, pues ¿qué? Se separe. ¿Por qué un no cristiano quisiera separarse de un cristiano?
Solamente hay un motivo que sea válido: por la radicalidad de la fe. Cuando tú eres radical en tu fe, cuando tú eres una persona radical en las cosas espirituales, déjame decirte lo siguiente: bajo ninguna circunstancia uno que no sea impío soportará ese nivel de santidad y de consagración. Siempre habrá un conflicto, siempre habrá un choque, porque el cristiano dirá: yo me levanto los domingos y voy a ir a la iglesia. Ay, no, venga, quedémonos aquí arrunchados. Voy a ir a la iglesia. Que no, que venga, que me hace el desayuno. Voy primero a la iglesia y después vengo a hacer el desayuno. Que no, que es primero para usted. Pues Dios, ya es un problema. Voy a llevar a mis hijos a la iglesia. No, que también son mis hijos, pero los voy a llevar a la iglesia porque ellos necesitan conocer de Dios. No les hable de Dios, no les haga el devocional, que no sé qué. Se generan conflictos. Y cuando una persona decide ser radical, la otra persona o cede o se va. Esa sería la única causa válida para que haya ¿qué? Una separación y que la otra persona decida hacerla. Ahora, fíjese que acá hay un detalle particular: no es el creyente el que está queriendo zafarse de la persona, es el no creyente el que está queriendo irse, el que dice: no, yo no aguanto esto, usted se volvió muy religiosa o usted se volvió muy religioso y yo mejor me voy porque no aguanto esto. No es el cristiano que dice: Señor, mira, llévate a este y dame un ungido, dame uno de los sacerdotes. No, no es así. ¿Hasta ahí estamos claros? Bueno, hay algo más que me toca aclarar acá en este punto, y es precisamente lo que dice Pablo frente a: ¿no sabes tú, mujer, qué haces, que santificas a tu esposo? Y no dice, y dice otro pasaje acá: ¿y no sabes tú qué haces santos a tus hijos? Entonces, ¿qué quiere decir Pablo? Que si yo estoy casado con un cristiano, está casado con una persona que no es cristiana, ¿lo va a salvar? No. Que si una cristiana tiene hijos y ellos no son cristianos, ¿los va a salvar? No, a eso no se refiere Pablo. Pablo lo que está aclarando es precisamente esto: que la influencia cristiana es tan grande que los principios van inclusive a bendecir a ellos, aunque no conozcan de Dios. ¿Sí estoy siendo claro? Y un ejemplo para que quede esto mucho más específico: si un hombre decide hacerse cristiano y empieza a cambiar todas las dinámicas de su casa y toma una decisión con respecto a sus hijos y les dice: bueno, hijos, aquí antes cada uno tenía televisor en su cuarto y antes cada uno veía lo que le placía y yo daba esa libertad, pero ahora que soy cristiano entiendo el daño que es eso, así que vamos a tener solo un televisor en la sala y vamos a tener horarios para ver la televisión. Eso, aunque no le guste a esos niños ni a esa esposa, va a ser una bendición para esos niños y para esa esposa, porque eventualmente van a ser mejores personas. ¿Lo vas comprendiendo? A eso es que se refiere Pablo. Y entonces, el punto acá es que si yo quiero honrar a Dios, si tú estás casado con una persona que no es cristiana y quieres honrar a Dios, primero, no busques separarte si la otra persona no quiere separarse. Recuerda que hay un valor en el matrimonio. El matrimonio es bendecido por Dios. Dios bendice el matrimonio. Así que si tú decides y persistes en estar ahí en el matrimonio, ¿qué va a hacer Dios? Pues te va a bendecir. ¿Hablan dificultades? Sí. ¿No va a ser más fácil? No. Evidentemente hay mayor ventaja en que tu esposo ya fuera cristiano y que los dos sirvan a Dios en la iglesia. Claro, pero ese no es tu caso. Así que honra a Dios en tu situación. Quizás esas cosas difíciles lo que te hacen es ayudar a crecer, para madurar, te ayudan a crecer para ser más como Cristo. Bueno, aleluya, amén. Pero sigue ahí, sigue ahí. 2, si la otra persona se quiere separar, ¿qué hace usted? Pues escoja. Insistir: oye, no, pensemos en los niños. O yo te amo. O bueno, no sé, ¿qué dirá usted? O hacer lo que dice el pasaje: pues a libertad me llamó el Señor y a vivir en paz, así que... Pero por favor, no sea usted el que esté motivando la separación, no sea el cristiano. Queda muy mal, ¿no? Pronto me vienen a buscar: pastor, es que esa mujer me está sacando y dice que tiene su idóneo aquí en la iglesia. No. Entonces, hasta ahí estamos siendo claros, ¿cierto? Y viene la última pregunta: ¿tendrías que quedarte solo o sola? Yo creo que se aplica el principio anterior acá. Si decides separarte, quédate solo. Quédate solo.
Pero si dices, uy, no, pues bueno, reconcíliate con tu pareja. ¿Ya? Y si dices, no, pastor, es que realmente se fue y hasta no lo veo y nunca volvió a aparecer, y hay un idóneo que hasta lindo está, ¿y yo qué hago ahí? Pues ya le dije a usted hace un rato, tome decisiones, pero recuerde, hay cosas que me van a traer paz, hay cosas que me pueden no traer paz, y tú tienes que determinar cómo honras a Dios. Lo importante aquí no es el estado civil, lo importante aquí es honrar a Dios. Entonces tu contexto puede ser difícil. Estoy solo y me quiero casar para ser feliz. No, disfruta tu soltería y sírvele a Dios siendo soltero. Después de que se case se va a acordar y va a decir, oiga, sí. Si está casado, bueno, o sea, me debo a mi esposa, yo debo honrarla, yo debo agradarla a ella. Sí, claro, para eso se casó, hermano. Si no quería eso, entonces ahora ya está ahí. Entonces haga esa tarea bien, porque eso es honrar a Dios. Me tocó con uno que no es cristiano y ahora ¿qué hago yo? Pues no procure separarse. Y si la persona dice, pues vaya a la iglesia y ya, y siga tranquilo, porque ahí el último versículo dice lo siguiente: tú no sabes si lo salvarás. Y lo podemos entender de dos maneras: que si yo sigo casado, a mí nadie me garantiza que la persona se salve. Muy bien, por lo tanto puede separarse. Pero también lo puedo entender por el otro lado: yo puedo seguir casado y eventualmente esa persona puede que llegar a ser salva. Entonces tú necesitas entender como, bueno, pues yo hago aquí una labor, una tarea, está difícil y eso está más duro que, mejor dicho, no quiere cambiar. Pero Señor, oro por este esposo que me diste, por mis hijos, y seguir adelante. Y tú estás honrando a Dios y tu vida va a ser diferente. Pero recuerda, no estamos hablando aquí de salvación. Aquí, si tú decides separarte, no te vas a ir al infierno, hermano. Pues tomarás una decisión que va a traer quizás dolor, consecuencias a tu vida. Tendrás que enfrentarlas. Pero si sigo, pues también vas a honrar a Dios, y eso no garantiza que sea color de rosas el camino, pero por lo menos sabrás, estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra esta noche. Gracias, Señor, porque podemos y entendemos que no importa el contexto en que nos encontremos, podemos honrarte a ti. Perdónanos cuando hemos tomado decisiones no pensando en darte la gloria y la honra a ti, sino en nuestro egoísmo y en nuestras cosas. Perdónanos, Señor. Ahora que entendemos esto, ayúdanos a honrarte, aunque sea difícil. Mira, Señor, los solteros, las viudas, Padre Celestial, yo oro por ellas. Dales entendimiento claro, Señor, para que puedan tomar decisiones correctas con su vida y aprender a honrarte a ti en medio de su soltería. Mira, los que son casados, Señor, que podamos amar a nuestras esposas como tú, mi Señor Jesús, amas a la iglesia. Que las esposas puedan amar a sus esposos sujetándose a ellos, así como lo requiere la Escritura. Y que nada venga a impedir, Señor, nuestros matrimonios que lleguen hasta el final de nuestras vidas, por favor. Pero oro también por aquellos que están casados con personas que no son cristianas, que experimentan cosas difíciles, pruebas, dificultades. Ayúdales a honrarte a ti, Señor, a ser fieles a ti en medio de su situación, porque, Padre, lo más importante eres tú para nosotros y a ti te queremos honrar y glorificar. Así que ayúdanos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén.